Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en una entrevista muy especial. Estamos en una entrevista con Macario Schettino. Él es pues es maestro del Instituto Tecnológico de Monterrey, es articulista en El Financiero, es un hombre pues muy conocido, no solamente por sus comentarios económicos, sino por sus comentarios en general sobre política y la situación de México. Estamos esperando a Tere Vale, pero mientras vamos a empezar en aras del tiempo, del respeto al tiempo que se merece pues todo el mundo. Gracias por aceptar nuestra invitación, Macario. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, pues empezamos con el tema, ya está aquí conectándose Teresa. Empecemos con la primera pregunta. A ver, tú has mencionado en varias ocasiones que este puede ser un sexenio perdido y mucha gente está contando casi los días que faltan para que se vaya López Obrador. Pero hoy, pues escribes un artículo bastante inquietante en el que dices, pues se va, pero no se va. ¿Puedes, puedes describir más o menos lo que planteas en tu artículo? Es un artículo muy perturbador, es una cosa que nosotros en el Rapidín también nos hemos preguntado. Pues adelante, Macario, le doy la bienvenida a nuestra compañera Tere Vale. Gracias. Macario, bienvenido, muchas gracias. Al, Adelante. al contrario, gracias a ustedes. Bueno, lo que trato de describir en el artículo que refieres es el cómo López Obrador ha ido concentrando el poder en su persona. Aquí hay un único detalle, digamos, distinto a lo que muchas personas han escrito, porque este proceso de concentración de poder es muy claro, ha destruido instituciones para él quedarse con la decisión. Pero lo que a mí me parece importante hacer énfasis es que esa concentración de poder no ocurre en la figura presidencial, sino en la persona de López Obrador. Y esta diferencia es muy importante. Lo es porque durante el tiempo que vivimos en el régimen del viejo PRI, el presidente tenía mucho poder. El sistema estaba construido para que las decisiones finales recayeran en la figura presidencial. Esa fue la gran aportación de Lázaro Cárdenas. No concentrar el poder en su persona, sino en una figura presidencial y después irse y permitir que entraran otras personas de otros grupos políticos, no solamente en la sucesión en donde entra Ávila Camacho, sino cuidar que esto no se descompusiera en el tiempo que le quedó de vida. Y lo hizo, creo yo, muy bien. Ahora lo que vivimos no es un retroceso hacia esa figura, sino algo anterior. Antes de Lázaro Cárdenas, la persona que concentró el poder en sí mismo fue Plutarco Elías Calles, una vez que Obregón había muerto, no antes de eso. Es decir, ya prácticamente cuando iba a entregar la presidencia es cuando necesita concentrar el poder. Y si nos vamos antes de eso, hay que irse realmente hasta los tiempos de Santana, porque ni Benito Juárez ni Porfirio Díaz habían logrado concentrar el poder de esa manera. Ellos eran, digamos, el hombre fuerte de una colección de hombres fuertes locales. Esa era la forma como se gobernaba. Ya en el tiempo del siglo XX, esto se cambia en la figura presidencial, e insisto, ahora lo está concentrando López Obrador. Y aquí viene el detalle, a la hora que termine su sexenio, pues él se va a ir y se va a llevar buena parte de ese poder. Y el que entre o la que entre en su lugar a la presidencia, pues va a tener que enfrentar todos los problemas de este sexenio perdido que ya conocemos, pero no va a tener herramientas para ello. No van a existir muchos órganos que fueron destruidos durante este sexenio. No hay gente calificada en la administración pública, prácticamente hablando han destruido todo. No va a haber recursos. Va a haber un montón de gobernadores que unos son inútiles y otros son criminales, y con esos se va a tener que trabajar. Mientras López Obrador, con todo el poder de la subordinación de esos gobernadores, de los legisladores de Morena, de los siervos de la nación y el presupuesto que pueda extraer de ahí, va a mantener una presencia política
que va a seguir siendo relevante. ¿Cómo vamos a administrar eso? Pues de momento no tengo idea, pero eso es lo que quería yo ponerlos a pensar. Pues sí, Vaya que vaya que nos pusiste a pensar, Macario. Pero a ver, Macario, te voy a decir algunos datos que leí en estos días en la prensa, y tú que eres un experto en el tema. Por un lado tenemos un superpeso, un peso que está entre los 17, 17, 20, por ahí, pero alrededor de los 17 pesos. Una inflación alrededor del 5%, que es la más baja pues desde hace muchos meses, ¿sí? O años quizá, con una inflación subyacente todavía horrible, pero digamos que el dato oficial de la inflación va para abajo. Y una inversión extranjera directa, pues que ha crecido y que dicen que Latinoamérica y México, pues se ha salido beneficiada con esto. Entonces, te digo todo esto porque todos estos argumentos, no falta por ahí quien a Jaime y a mí, sabiendo que nos interesan estos temas, pues nos digan, pues no que estaba muy mal la economía, pues la economía va bien, se ha generado empleo, las tasas de interés en México hacen que nuestra economía se vuelva muy competitiva, que financieramente sea conveniente invertir en México. A ver, Macario, danos argumentos, por favor. Bueno, todos estos datos que has mencionado no tienen mucha relevancia en términos de si la economía está bien o mal. Necesita uno tener una referencia para poder comparar. Por ejemplo, esta inversión de 35,000 millones de dólares del año pasado en Brasil fue de 86,000 millones de dólares. Entonces, pues comparado con Brasil, lo que estamos recibiendo es muy poquito. Si comparamos con México mismo en años anteriores, pues es más o menos lo mismo que llegaba antes. La mayor parte de esta inversión fue reinversión de utilidades, no es dinero fresco. Son empresas que ganan dinero en México y que están expandiendo su producción un poquito, algunos más, otros menos. Depende mucho de cada mercado. Entonces sí, ahí van. Hay un gran jalón a nivel internacional hacia Estados Unidos, producto de esta separación que están haciendo con China, que está moviendo industria a otros lugares. Ese es el famoso nearshoring que tanto se ha hablado. De ese no tiene nada que ver el gobierno mexicano, es un milagro que ocurrió desde afuera. Y desafortunadamente no lo estamos aprovechando bien. Lo aprovecha más Vietnam, lo aprovecha más la India, lo aprovecha más Canadá. Incluso Estados Unidos mismo está recibiendo mucho más de lo que México recibe, a pesar de que Estados Unidos pues, tienen salarios muy elevados y es costoso y lo que uno quiera, pues están prefiriendo invertir allá que venir a meter dinero aquí. Entonces, pues no está bien la economía mexicana. Con que es el presidente que más ha hablado de soberanía, hemos tenido el periodo en el cual la economía mexicana se ha hecho más dependiente del exterior. Tenemos ahora un crecimiento en el consumo solo de bienes importados, crecimiento en inversión solo de bienes importados. Todo esto se puede financiar gracias a una cantidad importante de remesas, es decir, el mercado interno mexicano se ha ido haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Y lo que más o menos vemos que se mueve, pues es producto del exterior. Ha crecido el empleo y ha crecido el salario en los últimos meses, sobre todo en el primer trimestre del año, pero si uno compara con lo que crecíamos antes de que llegara este gobierno, pues nos siguen faltando 2,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, pues digo, se crece comparado con hace un año, hace dos, con la pandemia, pero no comparado con lo que hacíamos antes. Entonces, la economía no funciona muy bien, no está en una gran tragedia, y esto se debe fundamentalmente pues, a que el Tratado de Libre Comercio nos está dando de comer. Bien, pues a ver, yo sigo con el artículo porque con la mañana que lo leía me parecía un artículo, es un punto y aparte, me parece el artículo, porque nos pone a pensar en ciertas cosas. A ver, llevado al extremo tu propuesta
de que es López Obrador el que tiene el poder, no el presidente de la República, sino López Obrador. Pues aquí hay dos preguntas que me surgen. Primero, ¿es posible el triunfo de un candidato o una candidata opositora? Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, de ser posible y de ganar la oposición, pues lo que estás diciendo es, López Obrador tendría la fidelidad de una veintena probablemente de gobernadores, tendría pues la lealtad de una serie de funcionarios, de mecanismos. No dices que del ejército no, según recuerdo, no dices que tendría la lealtad, pero de muchas otras cosas sí. Se podría gobernar desde la oposición con esa, ya no digamos desde la corcholatez, porque me queda claro que quien llegara de las corcholatas pues, se tendría que apegar o apegar, o sea, ahí no hay. Entonces, ahí están las dos preguntas. ¿Es posible en este contexto el triunfo de la oposición? Porque, pues, tanto poder, y segundo, de llegar la oposición al poder, ¿cómo desempeñarse? Ya sé que no tienes las respuestas, pero tú cómo lo ves. Bueno, primero, yo no tengo duda de que la oposición puede ganar. De hecho, desde hace un buen rato he estado diciendo que es lo más probable que ocurra, que la oposición va a ganar, porque López Obrador no tiene tanta popularidad ni tanto control como muchas personas creen. Esta concentración de poder en su persona no significa que pueda usar el poder bien. Para eso se necesitaría mucha más inteligencia de la que le tocó a él y juventud, que ya tampoco tiene. Entonces, tiene el poder, pero no tiene mucha capacidad de ejercerlo. Por eso se concentra en estar hablando todo el día, es lo único que se le ocurre y con eso trata más o menos de ir encauzando las cosas, pero esto cada vez funciona menos. Entonces creo que puede ganar alguien de oposición, sin duda. Creo que en cuanto esto ocurra y pasemos el periodo del berrinche, porque ese no nos lo vamos a quitar, va a decir que le hicieron fraude y todo lo demás. Creo que se va a repetir en México lo que ocurrió en Estados Unidos con Trump y en Brasil con Bolsonaro, que las instituciones van a obligar también en México a López Obrador a reconocer su derrota si esta ocurre. Y entonces, bueno, se irá a hacer su berrinche allá, pues a su rancho en Palenque, y desde allá va a estar intentando destruir el nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno va a entrar en condiciones muy difíciles en términos fiscales, como ya lo hemos platicado. Esto no tiene que ver con una devaluación brusca ni con temas de inversión o empleo, sino con el problema de cómo cubre el gobierno sus gastos. Para esto se va a necesitar contratar más deuda todavía de la que está dejando López Obrador y ya vamos a estar en el margen de que las cosas se compliquen. Sin embargo, hay también varias cosas atractivas en medio. Este fenómeno del nearshoring, para ser más exitoso, lo único que necesita es que haya electricidad limpia. Eso se puede resolver casi de un día para otro, porque los parques de generación limpia de electricidad ya están, ya existen. No se pueden usar porque el gobierno no da el permiso para usarlo, pero ese permiso lo puedes dar de un día para otro y es más abrir el switch y órale, güey, empezamos a jalar. Puedes encontrar parte de los ingresos que te hacen falta reduciendo los gastos, en particular en Pemex. Ese es un tiradero de dinero, entonces yo lo que haría es muy rápidamente cerrar la mayor cantidad de dependencias de Pemex que se pudiera. Si para entonces ya funciona Dos Bocas, supongamos que esto ocurre, puedes cerrar varias de las otras refinerías que ahorita te están costando un dineral. Bajas la producción en las demás al 45%, que eso es en donde salen tablas y ya no se pierde dinero. Hay muchas cosas que pueden hacerse. Depende mucho cómo gane la persona de oposición, pero si logra hacerlo en un triunfo más o menos claro, con cierto apoyo popular, pues le va a costar trabajo al otro estarle complicando la vida. Entonces, es muy difícil ahorita decir qué va a pasar, pero lo que quiero dejar claro es que no necesariamente vamos rumbo a una catástrofe, vamos a un momento difícil,
pero que también tiene muchos aspectos que pueden jugar a favor. Entonces yo no me estaría angustiando de más en este momento. Oye, Macario, una pregunta. Todo esto que yo te preguntaba, eh, n- me gustaría conocer tu perspectiva. Los muy, muy ricos en México, pues al parecer no han salido, por más que se proclame él como un hombre de izquierda y que odia a los neoliberales y tal, pues los muy, muy ricos, yo creo que continúan siendo los muy, muy ricos. Y los muy, muy pobres, que cada vez son más, pues están agradecidos, digamos, porque eso les han vendido, pues de recibir todos estos apoyos. A quien yo siento que ha lastimado más, quizá lo siento en carne propia, el gobierno, si es que se puede llamar así, de López Obrador, es a la clase media. ¿Cómo crees que se podría lograr, pues, equilibrar un poco más las cosas? Creo que el problema de desigualdad no solamente no ha mejorado con López Obrador, a pesar de primero los pobres, sino que ha ahondado las diferencias. ¿Cómo ves esto? Eh, el tema de desigualdad es muy complicado porque depende con respecto a qué lo quiera uno medir. Por ejemplo, cuando pensamos en los muy, muy ricos, pues hay dos grupos de muy, muy ricos. Hay unos que se hicieron con el PRI y esos de inmediato se sumaron a López Obrador y han sido sus aliados. De hecho, en mi opinión, ellos son los que lo llevan al triunfo. Y hay otro grupo que existía antes del PRI, las grandes fortunas de Monterrey, Chihuahua, Ujú. que se han mantenido al margen. Nunca han querido colaborar con López y a lo mejor pues ahora quieren promover la oposición, yo no lo sé. Pero son distintos, ¿no? Los más pobres de México les ha ido muy mal con López Obrador, porque ahí no llegan los recursos estos, ¿eh? Todo el dinero que reparten no lo mandan a los más pobres porque es muy difícil llegar. Se lo mandan a los más pobres urbanos, que esos están más o menos fáciles y ahí es donde está parte de su mercado, eh, pero digo, no son los más pobres del país. Dentro de clase media hay surtido. Es una cosa muy difícil de definir claramente. La característica, creo yo, más importante que tienen en común los de clase media es lo que López Obrador siempre ha despreciado, el aspiracionismo, como dice él, las ganas de hacer las cosas mejor, que eso es algo que es frecuente entre personas de clase media. Y creo que esto se puede recuperar fácilmente. Otra vez es algo que no es tan complicado de lograr, eh, convenciéndolos de que sí podemos hacer las cosas mejor. Eh, Esto va a requerir cierto trabajo, pero son cosas que se pueden hacer. Yo no recuerdo que López Obrador se autodefina de izquierda, creo que es una definición que todo mundo le pone encima, pero que él nunca ha reconocido, porque él no es propiamente hablando un izquierdista, él es un personaje autoritario. Pero hay autoritarios de izquierda y de derecha. Él, por ejemplo, Claro. es profundamente conservador en temas sociales. Muchos izquierdistas que lo apoyaron pensando que él iba a ser a favor del aborto, o del No, no, matrimonio no. entre personas del mismo género y demás, pues se quedaron colgados de la brocha, porque pues él no es de esos, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía mucho por las geometría. Yo francamente creo que eh, vamos a ver el movimiento de la gente a favor o en contra de López Obrador, dependiendo mucho de las historias personales. Y hay una gran cantidad de historias de problemas en este sexenio, desde personas que perdieron familiares por el COVID o personas que hoy quieren que se les atienda en los hospitales públicos y no hay cómo, y no hay medicinas. Cada vez va a ser más claro que se está yendo la luz con frecuencia, algo que no veíamos desde los años 80. Todo aquel que tiene que utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México, que son pocos, pero los que lo usan lo ven. Los que tienen que transitar por las carreteras del país, incluso por las autopistas en donde ya no hay vigilancia de Guardia Nacional. Hoy mismo es cosa de voltear a ver Guerrero. Guerrero está siendo tomado en este momento por grupos armados que están tomando el control del estado completo. Es decir,
ya no estamos hablando de cosas menores. Y esto es lo que se está viniendo en este momento en avalancha, porque ya son muchos errores, ya son 5 años, ya se le acabó todo lo que traía de inercia y gobernar hablando no sirve, ¿no? Entonces, yo la verdad no me preocupo mucho por esas cosas. A ver, Macario, perdón, Jaime, que insista yo con Macario. Mira, yo estaba pensando mucho en qué ha pasado con las micro, pequeñas y medianas empresas en este sexenio. Yo siento que hablar de las MIPYMES o de las pymes es un tema pues, como que lo borró López Obrador. ¿Tú cómo lo ves, Macario? Hubo una gran mortandad de empresas alrededor de la pandemia, del confinamiento. Hay una recuperación de algunas de estas empresas, pero perdimos las que estaban entre 6 y 50 trabajadores, que así es como lo mide el Seguro Social. Ahí perdimos muchas y hemos recuperado en empresas chiquititas de 2 a 5 trabajadores. Entonces sí, perdimos ahí algo relevante. Creo que muchos pequeños y medianos empresarios en México, su preocupación no es solo que el gobierno no ayuda en nada, que les complican la vida, que no hay luz, etcétera, sino sobre todo la seguridad. En muchos lugares en México hay que pagar dos impuestos, el del gobierno federal o el gobierno estatal y el de la extorsión. Y pues es muy difícil que un negocio salga, ¿no? Con esas cosas. Entonces ahí es donde yo creo que sí hay enojo y creo que todas esas personas o muchas de ellas pues sí están esperando a ver a qué hora es la elección para votar por alguien diferente, me imagino. Sí, bueno, a ver, una pregunta sobre esto. Tú, es inevitable. ¿Cómo ves el proceso del Frente Opositor, del Frente en Defensa de México que se registró ayer en el INE? ¿Cómo juzgas todo el procedimiento que se está llevando a cabo? Pues yo creo que la forma más justa de calificarlo es como un milagro. No querían los partidos políticos querían concentrarse en lo suyo y en ir acomodando candidatos y demás, y tuvieron que rendirse a la evidencia de que es la ciudadanía la que importa y no tanto ellos. No es que los partidos haya que quitarlos, son muy importantes, pero no es lo único. Y creo que tanto la manifestación del 13 de noviembre como la del 26 de febrero pusieron claro que esa ciudadanía tiene que tener un espacio para participar. Y creo que el proceso al que llegaron finalmente abre esta posibilidad de que la gente participe. Van a participar ahorita firmándole a alguno de los personajes que quiere ser coordinador del Frente Amplio. Van a participar después en una elección que va a ser el 3 de septiembre, que no va a ser una elección abierta como grandototota, pero va a haber un espacio para participar. Y simplemente con eso cambiaron las cosas y esto abrió el espacio a que entraran pues personas que no estaban consideradas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Xóchitl Gálvez, que es el caso más espectacular, pero también en mi amigo Nacho Loyola, exgobernador de Querétaro, pues que no estaba entre los que habían dicho que querían estar y de pronto dice, si es una cosa ciudadana, se puede participar. No necesariamente para ganar, pero para participar y para que el proceso en sí mismo legitime a una candidatura de oposición. Creo que eso es lo que se está logrando. Entonces, para mí es una cosa milagrosa, histórica. Confío en que las cosas funcionen, no van a ser perfectas, pero creo que esto le dio a la oposición algo que no tenía, una presencia ciudadana y por lo tanto una gran posibilidad de competir con buenos resultados el próximo año. De acuerdo a los perfiles de los aspirantes, digamos, a esta coordinación, que hablando claro, pues son aspirantes a la candidatura presidencial de la alianza, ¿qué perfil de los que quedaron? Porque ya José Ángel Gurría dijo no, Ildefonso Guajardo ya dijo no, estoy hablando de los más conspicuos, los más notables. Eh, ¿Cómo ves los perfiles de Enrique de la Madrid, de Beatriz Paredes, de Santiago Krill, de Xóchitl Gálvez? ¿Notas matices distintos en el tema económico, Macario?
Bueno, a mí me parece que muchos de ellos son personas muy calificadas, que varios podrían ser buenos presidentes de México, pero creo que ahorita lo único que importa es quién puede ganar, es lo único que importa. Y creo que la única persona que puede ganar en 2024 es Xóchitl Gálvez, es así de sencillo. Para muchas personas dicen, no, pues que no tiene el perfil, pero yo no sé qué perfil andan buscando, venden perfiles en la ferretería por si quieren uno a su gusto. No, esto se trata de algo muy simple, o se gana o se pierde. Ya si se gana, vemos qué hacemos. Ahí hay perfiles de primera. José Ángel Gurría dice, yo no le entro porque voy a encabezar la construcción del programa. Ildefonso dice, bueno, yo voy a tratar de hacer relaciones internacionales para el Frente Amplio. Juan Carlos Romero Hicks de plano dice, yo me salgo porque voy a apoyar a Xochitl. Entonces, pues creo que ese es el camino. Yo pienso que la mejor candidata que hay en este momento es Xochitl Gálvez porque, insisto, se trata de ganar, nada más. Del otro nos preocupamos después. Hay muchas personas que seguramente querrían hacer programas de gobierno para el siguiente sexenio, pero si no ganan, pues eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, para mí es así de sencillo. Fíjate que Germán Martínez también está apoyando a Xóchitl. A ver, déjame ponértelo de esta forma. Va a ser una pelea de callejón y a lo mejor muchos de los perfiles son demasiado, no saben esa pelea de callejón y el presidente es un experto en esa pelea. Entonces, Xochitl le encuadra perfectamente en ese, digamos que es una mujer que se defiende en cualquier situación y en cualquier evento. Bueno, yo creo que es hábil para esas cosas, pero lo más importante es que es alguien que viene de fuera. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero en los últimos 15 años, sobre todo en los últimos 8, en todo el planeta, en donde hay elecciones, ganan los que no son políticos. Es Claro. decir, si tú eres un político profesional, eso juega en tu contra en una elección. Entonces, la razón por la que López Obrador gana en 2018, más allá de que le limpiaron la cara a los empresarios ricos para que pensáramos todos que era pragmático y estratega y demás, que es puro cuento, fue porque todo el mundo lo asociaba como alguien externo a la política. A pesar de que llevaba toda su vida en la política, como era un peleonero todo el tiempo y estaba siempre en el margen de la ley, pues la gente lo asociaba con alguien de fuera del sistema. Entonces, por eso votaron por él. Hoy va a pasar lo mismo. Personas que tienen mucha capacidad y experiencia, como Santiago Krill o Enrique de la Madrid, son 100% partido político. Aunque Enrique de la Madrid tenga una trayectoria política relativamente breve, pues el apellido es del priismo antiguo. Y Krill, pues peor todavía. Entonces, pues esos no van a ganar votos, man. ¿Que están calificados? Pues sí, sí están calificados. Y en una elección en 1990 o en el 2040 serían buenos candidatos. Hoy eso no va a pasar. Hoy necesitas alguien que venga de fuera. Y la candidata que viene de fuera, que es atractiva, que destruye la narrativa de López Obrador, es Xochitl. Y ella, ¿tú has tenido oportunidad de conversar con ella sobre sus puntos de vista, sobre, no sé, crecimiento económico, manejo de la inflación, en fin, ¿cuáles dirías tú? Ya sé que lo más importante desde tu punto de vista es ganar, pero ¿tienes algún atisbo de cuál es su proyecto económico? Yo creo que el proyecto económico, más o menos sencillo, ella se desarrolló como empresaria, fue muy exitosa como empresaria, lo sigue siendo, entonces entiende lo que es generar riqueza, generar empleo y trabajar. Algo que López Obrador no tiene la más remota idea, porque nunca lo hizo. Claudia Sheinbaum o Adán Augusto, esos no saben nada de eso. Entonces, pues me parece que en ese sentido ella no va a estorbar. ¿Qué exactamente va a hacer en materia de cómo vamos a pagar las pensiones del Seguro Social, cómo hacer los impuestos? Pues para eso está José Ángel Gurría, para eso está Ildefonso y para eso hay un montón de personas que pueden ayudar. Lo que necesitas tú del presidente es la capacidad de coordinar equipos,
de dar una dirección general y ahí muere. O sea, no tienen que ser expertos en cada cosa. Entonces, no, yo no me preocuparía por eso. Insisto, la parte buena que yo le veo a Xóchitl en materia económica es que ella sabe lo que es ganarse la vida en serio, trabajar y generar empleos. Y pagar una quincena, ¿no? Exactamente. ¿No? Eso es lo que hace una gran diferencia contra los políticos que nunca han hecho nada y entonces nada más dicen, no, pues ahí págale, güey, pues ¿de dónde, mano? ¿No? Entonces, yo por eso estoy tranquilo. Muy bien. Oye, pues sí, Xóchitl es un fenómeno y te voy a decir, no solamente tiene el perfil que López Obrador no puede rebatir, porque además no lo puede rebatir, es un perfil que no, sino que es una candidata que él hubiera escogido en otras circunstancias. O sea, es alguien que él hubiera escogido. En fin, yo me parece importante una cosa de Xóchitl, es que no insulta. O sea, que tiene un respeto básico que López nunca tuvo. Eso hay que recordar, nunca tuvo. Entonces, yo no estoy diciendo esto porque hay mucha gente que dice, no, pero es que nos va a salir otro López. Yo no veo en Xóchitl esa situación. ¿Tú cómo lo ves? No, yo tampoco, no le veo este afán ilegal que tiene López Obrador. De hecho, ella ha estado trabajando varias veces ya en el gobierno como legisladora, como funcionaria. No recuerdo que tenga alguna acusación de actuar ilegalmente. Nadie la quiso desaforar nunca porque nunca desacató a la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo por ahí no veo preocupación, no percibo que esté interesada en concentrar el poder en su persona. Creo que puede ser buena en facilitar que los demás hagan su chamba. Y un buen ejemplo es cómo le costó mucho trabajo renunciar a algo que tenía más claro y parecía más seguro, que era ganar la Ciudad de México. No quería dejar eso. Y al final dice, pues tengo que hacerlo porque en este momento se me necesita ya. Entonces, pues creo que esto es una buena muestra de que no parece que ella tenga este afán de autoritario que sí tiene López Obrador. Insisto, sabe lo que es generar riqueza, pagar la quincena. Entonces, hay varias cosas buenas. Indudablemente debe tener varias cosas malas, pero dejemos que López Obrador las busque, ¿para qué lo ayudamos? Oye, Muy bien. Macario, yo te quiero hacer una pregunta medio complicada. Tú hablaste hace un momento de que una vez que se le pase al presidente el berrinche, si pierde, como esperamos todos lo que queremos es, bueno, yo al menos lo que quiero es que pierda, claro, que las cosas tomarán su carril, su causa. Pero, ¿qué es lo que, a qué le tenemos miedo los mexicanos cuando hablamos del berrinche? A los militares teniendo una presencia represora entre la población, a, no sé, alguna salida, pues como el plantón aquí en Reforma que vivimos, yo pues, vivo muy cerquita y fue un tormento durante muchas semanas vivir bajo esta situación. ¿A eso le tenemos miedo? ¿O en qué crees que va a consistir el berrinche de López? A mí No, no eso tengo, me no tengo idea. preocupa. No tengo idea. Se me pueden ocurrir mil cosas, pero no tienen sustento. La única parte que yo creo que es importante es, no creo que el ejército se juegue el, su resto con él. No tiene sentido. Es decir, el ejército ya tiene todo lo que podría tener. Quien llegue va a tener que respetar lo que López ya dejó, va a tener que negociar con el ejército para que empiecen a devolver algunas cosas, si acaso. No veo que pueda ganar el ejército defendiendo a un López Obrador iracundo, no ganaría nada. Creo que el resto del mundo se ha ido haciendo cada vez más atento a lo que pasa en México, en particular por esas dos manifestaciones que comentamos, que hicieron que todo el mundo volteara para acá. Ya todo el mundo empezó a registrar a Xochitl, ya tenemos artículos del Financial Times y de Bloomberg y de todo el mundo diciendo, mire, ahí está una candidata que le está complicando la vida a López, de manera pues que todo el mundo va a estar atendiendo aquí.
y no va a estar fácil que López Obrador haga un berrinche con el cual quiera destruir todo. Lo va a hacer porque está en su naturaleza, pero no creo que tenga herramientas para descarrilar el proceso. Creo que el ejército no va a ir con él porque no hay nada que pueda ganar en ese proceso. Bueno, mi última pregunta. Supongamos que el ejército no, pero tienes otro factor, otro actor que ya mencionaste tú, que es el crimen organizado. El crimen organizado ha demostrado que no es neutral. En las elecciones del 2021 en varias partes de la República, ya sea un cártel o el otro cártel, de todos modos se demostró que no es neutral. Ese papel también preocupa, ¿sí? Ese papel, y ese puede ser un factor importante, pues, en la inhibición del voto, en que los candidatos, pues, se retraigan, y sobre todo preocupa porque, en efecto, una cosa que dice Xóchitl es, yo no tengo seguridad, y eso, pues uno dice, eso no puede pasar, pues hasta que pasa. ¿Cómo ves todo esto, el papel del crimen organizado en este escenario? Sin duda es preocupante. La violencia política en México ha ido creciendo continuamente, no se ha detenido. En 2021, efectivamente, los amigos de Sinaloa le ayudaron al presidente a ganar los estados del Pacífico, al extremo de que, a pesar de que pierde la elección en número de votos totales a nivel nacional, gana todos los estados. Y eso se debió fundamentalmente a esta participación. Son varios cárteles, no son amigos entre ellos y no todos son amigos de López. Entonces no sé para dónde van a jugar. No sé también qué tanto puedan arriesgar su mercado más importante, que es Estados Unidos, poniendo en evidencia lo que está ocurriendo en México. Dicho de otra manera, han estado insistiendo muchas personas en Estados Unidos en declarar a los cárteles como terroristas, lo cual les complicaría muchísimo la vida a ellos. ¿Por qué querrían hacer algo así a favor de López? Si no importa quién gane, va a tener que negociar con ellos. ¿Me explico? Son actores racionales. A veces no lo parecen, pero sí lo son. Los sicarios, la gente que está en las calles, pues sí, son más como animalitos, pero los líderes de estos cárteles son personas que hacen negocios. Son negocios sangrientos, pero son negocios. Y entonces no creo que estén dispuestos a incinerar su vida en un viejito que ya la verdad pues, tuvo su tiempo, ya acabó y se va a ir a Palenque, man. Entonces, ¿para qué te angustias por él? No veo por qué. Oye, Macario, ¿estás escribiendo un nuevo libro? Cuéntanos eso. No, ya lo escribí, ya está en prensa, eso me dijeron que ya está en ¿Cuándo producción. sale? No tengo idea, yo me imagino que ahora en agosto, porque les digo, ya estaban imprimiéndolo. El libro se llama El dinosaurio disfrazado. Otra vez no es culpa mía el título, esto es decisión de Gabriel Sandoval, que es el director editorial de Planeta. A él se le ocurrió que escribiera yo el libro y que se llamara así. Ya luego con ese título yo hice lo que pude para darle sentido a esto en cómo no hemos podido salir de este dinosaurio que era el viejo régimen de la revolución, que un tiempo fue el priismo muy autoritario, otro tiempo se convirtió en un dinosaurio amarillo que conocían con el nombre de PRD y que fingía buscar la democracia, pero no era exactamente así. Y ahora es un dinosaurio morado cuyo ejemplar más significativo es el tiranosaurio, porque pues eso es López Obrador, un tirano que se disfraza de dinosaurio para poder llegar al poder, que ahora quiere concentrar en sus manos como antes de que el dinosaurio existiera. ¿Es Más o un menos libro, eso es. es un libro económico? ¿Es un libro No, no, político? Las dos entre cosas. historia, política, muchas cosas de cultura, algunas cosas de comunicación, más o menos eso. Muy poco de economía. A lo mejor no trae nada de economía, ¿eh? Oye, pues necesitamos, ¿verdad, Jaime? Que vengas aquí a platicar con nosotros en cuanto salga tu Para que libro. salga así, muchísimas gracias, con gusto. Claro que Muy sí. bien. Sí, Pues pues darte muchas las gracias. gracias, Macario. Macario Esquetino, siempre un gusto
escucharte y tenerte aquí en nuestro programa. De verdad, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. luego, Macario, gracias. ¿Despides el programa, Tere? Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, a Jaime Guerrero, a su servidora Tere Vale, en este programa especial con Macario Schettino. Muchas gracias. Buenas noches.